Dios les bendiga, hermanos queridos. En esta mañana damos gracias a Dios nuevamente por encontrarnos aquí presentes en este nuevo devocional. Como cada día, como cada semana, de lunes a viernes, nos encontramos frente a esta pantalla en un nuevo programa número 128, y damos gracias a Dios en esta mañana porque el Señor nos permite estar nuevamente juntamente con cada uno de ustedes, con cada hermano, hermana, familia, amigos, amigas, iglesia, pastores, grupos, vecinos de nuestro barrio. Damos gracias a Dios por nuestros vecinos que cada día nos acompañan y nos saludan, y damos gracias a Dios porque el Señor nos permite compartir una palabra de aliento, de fortaleza para todos, aquí sin excepción de personas. Aquí compartimos palabra para la iglesia, para amigos, para hermanos, familiares, vecinos, porque la palabra de Dios ha llegado para todos. El texto, la consigna de nuestra iglesia en su nombre, que lleva el nombre de la luz verdadera, dice: atrévete a conocer la luz que vino a alumbrar este mundo, la que vino a salvar este mundo. Así que creo que es una buena oportunidad de atreverse a conocer esta luz, la luz que es Jesús. Bienvenidos en esta mañana, bienvenido Lorena en esta mañana nuevamente, que estamos compartiendo. Estamos comenzando con el libro de Nehemías. Ya creo que lo tienes en mano, lo tienes marcados. A continuación del libro de Esdras, que hemos terminado el día de ayer, y tuvimos el compromiso de leer el capítulo 1 y el 2 del libro de Nehemías. Así que terminamos con el capítulo 9, 10 de Esdras, creo que ya lo has marcado, y continuamos con el libro de Nehemías en el capítulo 1 y el capítulo 2. Hoy martes, tenemos oración, por supuesto, aquí en la iglesia, y tenemos el compromiso de leer el capítulo 4, 5, 6, 3, 4, 5 y 6 del libro de Nehemías. Pero no quiero dejar pasar y hacer una introducción de este libro de Nehemías, cuál es su historia, cuál es su participación en la palabra de Dios, por qué está escrito este libro. Así que bienvenidos, y porque es muy interesante, he anotado todo, prácticamente lo voy a leer, lo que he escrito aquí, porque es muy interesante saber qué significa, por qué está este libro, este personaje Nehemías. ¿Quién era Nehemías? ¿Eh? Así que, ¿de dónde apareció este Nehemías? Que de repente lo encontramos en este libro maravilloso de Nehemías, la reconstrucción de las murallas y las puertas de Jerusalén. Ya el templo ya prácticamente estaba construido, faltarían algunos detalles, por supuesto. Siempre en la reconstrucción de algo, siempre quedan detalles, ¿no? Al final, que vamos viendo poco a poco y vamos arreglando, reformando, tal vez una reforma o un arreglar. ¿Qué significa lo que estoy diciendo? Nuestra vida, cuando nuestra vida es transformada y es renovada, probablemente algunas cositas ahí quedaron sin hacer, detalles que son muy importantes, tal vez a la vista, ¿no? Otros están ocultos, a veces no los tenemos que, acordarnos, buscarnos y repararlos en su totalidad. El templo de Dios tenía que ser construido y reparado en su totalidad. Nada quedaba al azar, nada quedaba sin resolver. Por eso es muy importante comprender y entender que el templo donde Dios habita hoy es nuestra vida personal. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo, donde la presencia de nuestro Dios habita en este cuerpo. Por eso es el templo de Dios y que tenemos que cuidar. Hablando de cuidados, podemos decir, ¿qué significa? Higiene, cómo vestimos, cómo cuidamos nuestro cuerpo, nuestra alimentación. Todo tiene que ver con la construcción y la renovación del templo. De esa manera se identifica un templo de Dios ya arreglado, reparado y construido para que Él habite. ¿Se da cuenta? Entonces tenemos que repararlo, y si está dañado, repararlo en su totalidad. Hay cosas que ya no podemos, lamentablemente,
tenemos que tal vez cubrirlas, porque hay, por ejemplo, me refiero a personas que a lo mejor se han apartado de Dios un día, ¿no? Por muchas causas, ¿no? No quiero nombrar ninguna para no ofender a nadie, pero probablemente en alguno de los casos, personas que se han apartado del Señor, y usted sabe que se han hecho tatuajes en su cuerpo, ¿eh? La Biblia habla muy claro en el libro de Levítico, capítulo 19, sobre estas cosas, sobre estas costumbres paganas, ¿no? Y que mucha gente se ha hecho, dañado su cuerpo, se ha trazado líneas, rasguños, dice la palabra de Dios, se ha marcado con nombres, con imágenes, con ídolos. La gente que hace un tatuaje marca un ídolo en su cuerpo y el templo de Dios queda manchado. Y ya no se puede borrar, ¿vio? Entonces lo tienen que cubrir, a veces por vergüenza. Hay mucha gente que no, o sea, llega al Señor, vuelve al Señor y le pide perdón al Señor. Dios perdona, por supuesto, olvida al Señor y quedan esas marcas en nuestro cuerpo. ¿Y qué hacer con eso? Bueno, ya están. Rendiremos cuenta delante del Señor por nuestras obras. Por la salvación ya no, porque ya recibimos a Cristo en nuestro corazón y somos salvos. Y después, en ese juicio no vamos a estar. Vamos a estar en el juicio por nuestras obras allí, por el galardón que vamos a recibir, por el premio que vamos a recibir allá en el cielo. Así que el templo hay que cuidarlo mucho. El templo hay que guardarlo y cuidarlo, ¿no es cierto? Así que damos la bienvenida a la familia Mendizábal también en esta mañana. Así que quien te habla es el pastor Gustavo Diegues para las personas aquellas que se conectan a este grupo, que no nos conocen. Aquí de la Iglesia La Luz Verdadera, ubicada en la ciudad de Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Diciendo las 7 de la mañana, como damos comienzo, cada mañana que hemos tomado este compromiso delante del Señor, reitero siempre, delante del Señor, no con la Iglesia, sino delante del Señor, hemos tomado este compromiso de leer, de tener la lectura. Bueno, como dije al principio, ayer quedamos con el libro de Esdras, finalizamos y comenzamos con el capítulo 1 y 2 de Nehemías, y hoy tenemos el compromiso del capítulo 3, 4, 5 y 6. Mire, es muy interesante este libro y lo va a atrapar. Un día de lluvia, un día de descanso, qué buena oportunidad de poder disfrutar con la familia, con los hijos. El que tiene la oportunidad de estar con los hijos, bueno, tienen que ir al colegio, algunos no. Algunos quedan porque veo que hoy no hay clase, los maestros faltan y están de licencia, hoy más que antes, ¿no? Entonces podemos aprovechar, hacer un pequeño devocional, estudiar quién es este hombre Nehemías, interesar, buscar. Mire, las redes hoy, Google y todas esas redes, va a encontrar muchísimas cosas sobre imágenes incluso, historias, películas sobre este personaje, y es muy lindo, es muy lindo. Yo recuerdo haber hecho el estudio de la construcción de las murallas, hicimos un dibujo en la pizarra, no sé si lo recuerdan, creo que lo tengo por ahí guardado, la reconstrucción de las murallas. Qué lindo, interesante, cada uno le tocó su parte, ¿no? Cada familia le toca construir su parte. Por eso nosotros yo no, de mi parte no puedo construir tus murallas, pero sí te puedo ayudar, ¿no? Vos no vas a poder construir mi parte, pero sí nos podemos ayudar mutuamente, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Cada mañana, cada día, a través de la palabra, estamos ayudando a reconstruir las murallas caídas, murallas que están derribadas por el enemigo, quemadas por el fuego, cenizas en algunos casos, escombros, ¿no? Y que tenemos que juntar. Estas personas que construyeron estas murallas, reconstruyeron porque fueron derribadas por el enemigo. ¿Qué significa esto en la vida personal de cada uno? Bueno, cuando el enemigo ataca, vio lo que había un día construido Dios, no porque no era fuerte, porque Dios no había hecho cosas buenas en nosotros, le hemos permitido al enemigo. Por eso, como dice la palabra, si le damos lugar al diablo, seguramente derribará. Vio que también dice la palabra de Dios que una pequeña zorra puede destruir una viña completa. Bueno, también
una pequeña zorra puede destruir estas murallas, que Dios un día, la habitación donde Él quiere habitar, el templo, su vida, puede derribarlo, quemarlo, significa de quemarlo a fuego porque realmente ha hecho desastre el enemigo en las vidas de muchas personas. Hoy están sufriendo, aún siguen sufriendo, porque no quieren ceder a la voluntad de Dios y no se quieren acercar a Dios. Vio que hemos hablado en la palabra de Dios donde dice: acerquémonos pues confiadamente ante el trono celestial, ¿no? Donde el Señor, la presencia de Dios está allí, y busquemos refugio, porque Él es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Bueno, todas estas palabras, evidentemente, hay muchas personas que todavía no la han comprendido. Bueno, es interesante ver estas personas que no se quieren acercar a Dios, ¿no? Hemos hablado con ellos, los hemos ministrado, se han sentido muy bien, se han sentido cómodos, nos han mandado mensajes, pero siguen estando en la misma postura, ¿no?, que vinieron. No ha cambiado nada. No es porque Dios no ha hecho nada, porque Dios ha empezado a trabajar en sus vidas. Pero no hay una actitud delante del Señor de decir, bueno, voy a tomar la iniciativa, voy a empezar a buscar, porque es muy difícil, hermanos, cuando una persona se aparta del Señor y quiere regresar al Señor. Entonces tenemos que tomar muchas fuerzas delante del Señor, confiados, ¿no? Tomar fe en este asunto y volver al Señor, ¿no? Y Dios nos está esperando. Usted sabe que el hijo pródigo se fue y malgastó todo lo que Dios le había dado, lo que el Padre le había dado, los bienes que recibió le pertenecían, no porque no los tenía, sino los tenía el Padre. Y cuando este hijo se lo pidió, se lo dio, se lo cedió, con mucho dolor y mucha tristeza, la palabra de Dios, ¿no? Él malgastó todo, pero sin embargo la actitud de este joven y su pensamiento miserable, su pensamiento de miseria, le dijo al Padre: Padre, aunque sea como un jornalero quiero volver, pero el Padre tiene grandes cosas para aquella persona que vuelve al Señor. Hay un vestido nuevo, un anillo nuevo, hay un calzado nuevo, hay un becerro gordo que vamos a matar y vamos a asarlo para comer, para disfrutar el regreso a la casa, ¿no es cierto? Y muchas personas pierden esto porque desconocen la profundidad de esa palabra que él ha hablado, hermano. Es profunda esa palabra. La verdad que es una palabra que he nombrado profundamente. El regreso a casa. El Señor te está esperando. Probablemente estés en una situación como este hijo pródigo. Yo no sé si hay un mensaje puede llegar a alguna persona en esta mañana, en estas características, y que tiene que tomar una actitud, una decisión de volver a casa. El Padre te está esperando. Está esperándote con el vestido ahí, esperándote para abrazarte, besarte, te va a limpiar completamente, te va a poner ese vestido. ¿O no le ha pasado a usted? A mí me pasó. Y estoy, gracias al Señor, agradecidos porque Dios lo hizo. Así que aquí encontramos en este libro de Nehemías, un libro extraordinario que vamos a entender y comprender. Seguramente yo hice una pequeña introducción para que usted sepa quién es. Probablemente hay personas que lo saben, que lo están viendo, pero hay otras personas que no. Así que vamos a disfrutar en esta mañana este devocional. ¿Le parece? Vamos a leer incluso una pequeña parte del capítulo 1, porque es extraordinario. Tiene tanto material este libro que no nos alcanzaría el tiempo para leer y estudiar y analizar estos capítulos. Bien, ayer terminamos con el libro de Esdras. Recordemos que hubo una orden de unos personajes, de Ciro, de Artajerjes, los decretos que enviaron a la reconstrucción, volvieron algunos de la cautividad que habla de separarse de Dios, y por esa razón hay muchas personas que están sufriendo, cautivos por su propio pecado, por su propia desobediencia, y tardan un cierto tiempo en volver, ¿vio? No es tan fácil volver al Señor,
Pero ahora aquí de 70 años, recordemos que también fueron los 70 años esos que no descansó la tierra, todo tenía propósito. Mire, todos vamos y estamos sobre este plan trazado por Dios. Todo tiene un porqué, todo tiene un motivo, tiene un propósito. Y bueno, aquí el pueblo de Israel se encontraba en una situación tristísima, como muchas personas que se pueden encontrar en esta mañana en una situación muy triste, fuera de Dios, en dificultades, enfermos, su economía, su familia, destrozados, desmoronados, quemados por el fuego, ¿no? Por el fuego de la ira del pecado, de la causa del pecado, la consecuencia, habla, ¿no es cierto? Entonces, fue dada la orden de reconstruir, construyeron el templo, pero el pueblo volvió a la idolatría, tristemente, volvió y se apoyó otra vez uniéndose con la alianza que hemos hablado, con la alianza del mundo. Miren, hermanos, para todos los que están escuchando en esta mañana, aparentemente no pareciera, ¿no? Pero al tiempo va a ver que le va a dar la razón a la palabra de Dios. La amistad con el mundo es enemistad con Dios. O estás con Dios o estás en contra de Él. Es así, hermanos, realmente. Vamos a estudiar algo el día de mañana en los estudios bíblicos sobre este sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es Cristo, y vamos a comprender realmente lo que estamos estudiando y lo que estamos viendo, ¿no? Con muchas personas, que fuimos llamados según este orden del sacerdocio, según Melquisedec, y cuál es la importancia que le tenemos que dar a eso. Porque no fuimos llamados solamente para oír la palabra, para pertenecer a una congregación, a una institución, a un ministerio. Fuimos llamados con un propósito, hermanos, con un ministerio, con un propósito en esta tierra, para ser aquellas atalayas, la luz de este mundo, la sal de esta tierra, que tenemos que marcar la diferencia, que tenemos que guardar este templo, que tenemos que dar el testimonio verdadero como hijos de Dios, marcar la diferencia. Hoy la iglesia tristemente ha caído en esa decadencia total, que no marca la diferencia. Usted lo ve en muchas, tal vez videos por internet que no marcan la diferencia, que hoy ya es casi lo mismo. Ayer tristemente recibí la noticia de un pastor joven que yo mirábamos y cantábamos canciones de él. Tristemente, ya construyendo un templo grande, pintarlo de una manera totalmente fuera de Dios y hacer un show en la iglesia, en las llamadas vigilias del siglo XXI. Entonces tenemos que entender que apartados de mí nada podés hacer, dice el Señor. Podemos hacer montones de cosas creyendo que para Dios, pero estamos totalmente equivocados. Digo estamos, porque tal vez hay cosas que hacemos nosotros que no son la voluntad de Dios. Y tenemos que analizar y buscar decir, Señor, ¿estoy en el camino correcto? ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga? ¿Por qué haces lo que tú haces? ¿Por qué lo haces? ¿Porque se te ocurrió a vos? ¿O porque Dios tiene un propósito? ¿O porque Dios te llamó para algo con un propósito en esta vida? ¿O por qué lo haces? ¿Por qué lo haces? Entonces, encontramos a un hombre aquí que no tenía nada que ver con la desobediencia. Este hombre tal vez, lo dice la palabra de Dios, nació en el cautiverio, fuera de las cosas de Dios. Un hombre que era un laico, dicen, ¿no? Y estamos hablando de un sacerdote Esdras, de un príncipe Zorobabel. O sea, vamos a encontrar muchos personajes que a lo mejor son personajes que a la actualidad
los podemos relacionar con muchas personas de hoy, ¿no? Y este libro de Nehemías habla, y quiero que podamos leer lo que yo he escrito acá, que hoy nos vamos a detener en el capítulo 1, mire, del versículo 1 al 6, porque es tan nutritivo, podremos decir, si me permite la palabra, estos capítulos, que hay que desarrollarlo de esta manera, porque tenemos que detenerlo, aunque leamos los capítulos, pero vamos a estudiar un poquito. Así que es muy interesante. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo siempre. Y dice, cronológicamente, Nehemías es el último libro histórico del Antiguo Testamento. Nehemías tenía un alto cargo en el reino de Artajerjes, ¿no? Este rey sirio, ¿no? Tenemos que destacar que el sacerdote Esdras, que ya lo leímos, regresó después de la cautividad de los 70 años de Babilonia, en Babilonia, alrededor de los 50 años después del cautiverio, y Nehemías unos 15 años aproximadamente, todo aproximado, no es exacto, ¿no? Después del cautiverio. Aquí comienzan las 70 semanas del profeta Daniel, que dice en su palabra, en el capítulo 9, va a encontrarlo, desde que fue dada la orden de la construcción de los muros, de las murallas y de la ciudad, dice, de la construcción de los muros hasta el Mesías príncipe, hasta que nació Jesús. O sea que hubo un tiempo de 490 años, no son exactos, pero un tiempo, desde esa construcción hasta el Mesías príncipe, hay un periodo del pueblo de Israel que podemos decir, bueno, tenemos una fecha aproximada, ¿no? No sabemos cuándo el Señor regresa, no lo sabe nadie, solamente el Señor. Pero aquí sabemos de cuando venía el príncipe, el Mesías príncipe, cuando iba a nacer Jesús allí en Belén, que los reyes siguieron su propia estrella y todas esas cosas. Lo sabemos, está escrito. También está escrito que el Señor volverá, pero no tenemos fecha. No hay una fecha estipulada por la palabra de Dios desde la orden o desde el lugar o desde ese tiempo hasta este tiempo, ahí aparecerá el Señor. No, no lo tenemos, pero aquí tenemos un referente, una historia que está marcada, trazada, cumplida. Entonces, bueno, aquí para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Aquí comienzan las 70 semanas del profeta Daniel, que dice desde que fue dada la orden de construir, la orden del rey Ciro, ¿recuerdan? En el año 536 a.C., y después fue dada la orden por Artajerjes, ¿no? En el año 445 a.C. Contamos las 70 semanas, que lo vamos a encontrar en el libro de Nehemías, ¿no? Desde el capítulo 1 al 8, ahí lo vamos a encontrar, y que esta profecía fue hasta el año 397 a.C., que lo vamos a encontrar en el libro de Malaquías. Es una cadena esto, es una cadena de estudio, está todo cronológicamente. Los libros tal vez en la Biblia no están cronológicamente ubicados, pero sí cronológicamente tenemos los tiempos del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, un breve bosquejo de este libro que vamos a leer. Este libro está dividido en dos partes. La primera, desde el capítulo 1 al 7, que es la reedificación de las murallas. Y desde el capítulo 8 al capítulo 13, que son 13 capítulos del libro, la renovación y la reforma de Nehemías. En la primera parte, que es del capítulo 1 al capítulo 7, tiene 6 puntos principales de esta palabra, de este estudio, o de este libro, Nehemías. El primer punto, la oración de Nehemías por el remanente de Jerusalén en el capítulo 1, que lo vamos a ver ahora. El segundo punto, el pedido de Nehemías del rey del retorno a Jerusalén, inspección de las ruinas de Jerusalén, que lo vamos a encontrar en el capítulo 2, en el versículo 1 al 16. En el capítulo 3, usted lo va a leer, el ánimo de Nehemías, porque había que tener ánimo realmente para volver a reconstruir todas esas ruinas, cenizas quedaron, ¿no? Y sacar el escombro, los ladrillos que habían quedado para volverlos a reutilizar y comprar obviamente más ladrillos para reconstruir, porque algunos estaban hechos cenizas, ¿no?
el ánimo, en el tercer punto, el ánimo de Nehemías para reedificar las murallas de Jerusalén, que lo vamos a encontrar en el capítulo 2, versículos 17 al 20. El cuarto punto, la reedificación de las murallas y puertas en el capítulo 3, vamos a leer. El quinto punto, la respuesta de Nehemías a la oposición. Siempre va a haber oposición cuando querramos volver al Señor. Siempre. ¿Qué significa esto, hermano? Lo estamos viendo a menudo, todos los días, cotidianamente. Personas que quieren volver al Señor y hay oposición. Por ejemplo, para dar una pequeña ejemplo de esto, ¿no? Quiero volver a la iglesia. El sábado voy a la iglesia, a la reunión, le prometí al pastor y a la pastora a las 7 de la tarde voy a estar ahí, pero justo 7 menos o 6:30 me aparece un pariente que venía siempre los sábados. Pero como tomé la decisión de ir a la iglesia el sábado, el enemigo está ahí. No la va a hacer faltar a esa persona, a esa visita. Un accidente, no sé, con el vehículo, no me arranca, el colectivo se me pasó, ay, no me alcanza, no encuentro la pollera, el pantalón. Bueno, tanta oposición para volver al Señor. Bueno, la oposición se levanta en Nehemías y lo vamos a leer también en el capítulo 4 al 6, encontramos la oposición. Y la conclusión de la reedificación, en el capítulo 6 también, ¿no? En el versículo 15. Y en el punto 6, el registro del pueblo realizado por Nehemías. Hay un registro después que anota Nehemías de la construcción de familias por familia en el capítulo 7. En la segunda parte de este libro, que se titula La renovación y la reforma, porque la primera era, recuerde, la reedificación de las murallas, la segunda parte, que es titulada La renovación y reforma, en el capítulo 8 al 13, contiene 3 puntos principales del estudio. La primera parte, la gran lectura de la Biblia por Esdras, por primera vez. El sacerdote agarra el libro, el manual, pone un púlpito, la primera iglesia, podemos decir, ahí delante de la plaza de toda la gente, mayores de 12 años, porque los menores no tenían participación, en el capítulo 8. El segundo punto es la renovación, el resultado de esa renovación en el capítulo 9 y el capítulo 10. Y el tercer punto fundamental en el libro de Nehemías, de esta reforma, que es titulada La renovación y la reforma, otro resultado que lo vamos a ver en el capítulo 11 al 13. Pero hoy vamos a reflexionar un poquito, hice un resumen de lo que significa este libro, ¿no? Y vamos a explicar un poquito más ahora, en el capítulo 1, y dice de esta manera, ¿tienes tu Biblia, hermano, ahí? Para acompañarme con la lectura, porque es interesantísimo que lo pudiéramos estudiar. Si tienes tu Biblia, manda un like ahí, un dedito ahí, y ya comenzamos a leer. ¿Qué te parece? Va a ver que este libro es muy interesante, un libro apasionado. Aquellos lectores de la palabra de Dios que lo volvemos a leer y lo releemos, muchas personas dicen, no, yo ya lo leí, esto no, es muy, muy importante. Si tienes tu Biblia, te reitero, marca tu lío. Bueno, sé que estás ahí también leyendo la Biblia conmigo. Bueno, si no lo estás mandando es porque no estás ahí. O no tienes la Biblia en mano, o te olvidaste la Biblia, saliste corriendo a buscar tu Biblia y vamos a leer el libro de Nehemías con el pastor, porque tenemos que leerla bien. Dios te bendiga, Mariana, en esta mañana. Es así, es una realidad. A veces marcamos ahí como que estamos leyendo y no estamos leyendo. Así que, pero quiero que entendamos realmente que es necesario leer la palabra de Dios y estudiarla. Y usted va a ver que cada vez que leamos la palabra de Dios, vamos a encontrar algo interesante que hoy nos va a interesar. Mire, oración de Nehemías, podríamos decir preocupación de este hombre. Preocupación de este hombre. Nehemías sobre Jerusalén. ¿Usted está preocupado por el pueblo de Dios? ¿Está preocupado por el templo? ¿Está preocupado por la casa de Dios? ¿Está preocupado por las necesidades del templo? ¿Usted está preocupado por las necesidades de los ministros, de los sacerdotes? Bueno, aquí estaba Nehemías preocupado
por todo, no solamente por algo, sino por todos. Y debemos estar preocupados. Debemos estar, no lo digo por mí, lo digo por muchas personas que a lo mejor usted está viendo este programa y tiene una congregación, y tiene una iglesia, y tiene pastores que oran y velan por su vida, y decir, ¿cómo está mi pastor hoy? La pastora, ¿cómo estará? ¿Estará cansada? ¿Estará animada? ¿Tendrá deseos de hacer algo? ¿De ir a visitar a alguien? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Está preocupado por las cosas de Dios? ¿Estamos preocupados? ¿Ocupados en las cosas de Dios? Mire, no leí un versículo todavía. Leí solamente el título. ¿Estamos preocupados como este hombre Nehemías, que no tenía nada que ver? Él nació en la cautividad, hermanos. No nació como pueblo de Israel. Porque decíamos que Esdras posiblemente era un joven cuando fue en la cautividad y regresó después de 50 años. Nehemías regresó después de 15 años, o sea que tal vez Nehemías había nacido allí en la cautividad. Nehemías ya era del pueblo que fue cautivo, ¿no? En la reportación aquí de este tremendo rey Nabucodonosor. Perdón. Y dice el capítulo 1, verso 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu, el mes noveno más o menos, vendría a ser noviembre y diciembre en nuestro calendario. En el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, allí donde él era un gobernador muy importante, tenía un puesto de trabajo importantísimo, Nehemías, un hombre tranquilo, hermano, tenía una posición, un alto rango en el gobierno, era el copero del rey, tenía la responsabilidad de probar los vinos, mire, no era un hombre alcohólico, no. Era un catador de los vinos, ¿no? Como le llaman hoy, el catador, que se meten en la copa así en la nariz y la revuelven. Bueno, este tenía que probarlos. Si estaba envenenado, moría. Miren la responsabilidad, el alto cargo, la responsabilidad que tenía, porque un cargo es una responsabilidad muy grande. Hoy tal vez tengas un cargo en la iglesia como líder, y hay una gran responsabilidad. Usted sabe que es como un catador, es como un copero. Tiene que probar, tiene que, darle la palabra que sea buena, que no le haga daño a la persona. ¿Usted la probó a la palabra? ¿Le ha hecho daño a usted? No. Bueno, esa palabra, la que le tenemos que dar a las personas. Mire qué ejemplo podemos tomar de la... Pero mire, es tan nutritivo, le vuelvo a reiterar, este libro que es maravilloso. Dice así, dice capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos. Ahí entendemos que era del pueblo de Israel, esta Nehemías, con algunos varones de Judá, de la tribu de Judá, de las dos tribus, recordemos que estaban divididas, pero se habían unido un poco, pero estaban separadas en sí. Las tribus del norte, las tribus del sur, Judá, Benjamín, las del sur, y las tribus del norte y las demás tribus, ¿no? Y le pregunté por los judíos que había escapado, y acá hay algo interesante, mire, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Preguntó Nehemías, ¿qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? ¿Cómo están allí? ¿Qué noticias hay de mis hermanos en Jerusalén, en la ciudad? ¿Cómo están? ¿Están bien? ¿Qué están haciendo? Por eso le digo, has preguntado por tus hermanos, por tu congregación, por tu iglesia, has preguntado cómo están. ¿Estás preocupado? Por eso Nehemías no era que preguntó por preguntar, dice, viene de la iglesia La Luz Verdadera, ¿cómo están allá? No, había una preocupación. Por eso oración significa también preocupación de Nehemías. Y le dice así, y me dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego.
la respuesta de un hermano que le preguntó, porque justo lo vio ahí en la capital, donde se paseaba donde iría a buscar los vinos, donde iría como gobernador del rey, su trabajo, ¿no? Andaría de ciudad en ciudad, ¿no? Para recibir todo lo que se era enviado al rey, y de repente encuentra a unos hermanos que venían de Judá, con alguna noticia, con alguna carta, con algún oficio, algún propósito, venía a la ciudad y no les preguntó a qué están haciendo aquí, a qué vinieron, no, les preguntó por los hermanos, automáticamente, por su iglesia, por su congregación, por su pueblo, ¿no? Y este le da una triste noticia, muy triste noticia. Miren, Nehemías tenía dos opciones aquí. ¿Mm? La primera es que podía haber dicho, bueno, qué pena me da, la verdad qué pena me da, pobre gente, lo que ha sufrido y bueno, lo que tendrá que sufrir, y bueno, y claro, porque se apartaron de Dios, ¿vio? Y sí, dejaron a Dios, ahora la consecuencia va a ser gravísima, ¿vio? Y bueno, ¿qué va a ser? Lo lamento tanto yo estoy tan bien acá, no tengo necesidad de nada, porque evidentemente todavía Nehemías no había regresado a la ciudad, estaba cómodo, pero en su corazón hay una tristeza profunda. Él demostraba, porque por ser gobernador de este rey, una condición, pero su corazón estaba tan triste que cuando dice que recibió esta noticia, lo primero que hizo, bueno, ¿qué va a hacer? Estos se la buscaron, ¿vio? Mirá, apartados, ahora mirá cómo están. Tenía dos opciones, o criticarlos y hacer algo. Porque nosotros muchas veces hemos criticado a muchas personas, pero no hacemos nada. Este criticó, ¿m? Entendió lo que estaba pasando, pero automáticamente puso las manos en acción. Estaba cómodo él, no necesitaba nada, tenía buena comodidad, buen confort, no le faltaba el alimento, estaba bien atendido, era respetado, tenía un alto cargo. Porque muchas veces Dios elige este tipo de personas, ¿vio? Personas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, que tienen un alto cargo, que son un rey, como hemos visto, el rey Ciro tocó el corazón, hasta Jerjes, por costumbre, porque el título de este programa se llama Usado por Dios. Y Dios va a usar personas con este corazón, hermanos. ¿No? No criticones, sino con un corazón que está dispuesto a ayudar. Cuando ve el error, el problema de su hermano, lo cubre. Cuando ve una situación crítica que está pasando, el hermano va en la ayuda, al socorro del hermano. No lo critica y solamente queda ahí con la crítica y bueno, se la buscó, se lo merece. No, no, hermano. Hay veces que tenemos que llamar, mandar mensajes a hermanos que no están con nosotros, que se fueran tal vez enojados porque no hay amor, porque lo trataron mal, porque no le dieron lo correcto, y volvemos a mandarle un mensaje, como me pasó ayer a una hermana. Le mandé un mensaje, porque estoy preocupado, porque sé que no está bien, se fue mal, y no la está pasando bien, estoy seguro, hermano. ¿Usted piensa que uno irse de un lugar mal, enojado con los pastores, no aclarando la situación, puede estar bien usted? No. Entonces nosotros como siervos, pastores de la iglesia estamos preocupados por esta gente que no están hoy. Que de vez en cuando les mandamos un mensajito y le preguntamos, no nos contestan, no importa. Pero estamos preocupados y ese es el corazón que Dios va a usar en este tiempo. No el criticón, el que siempre está ahí criticando y hablando mal de aquel o el otro. No, criticón. No, sino en acción. Hoy se van a visitar una persona que está en situación que no quiere regresar a Dios, ¿vio? Y hoy se va a visitar a esa persona para darle estímulo, para darle ánimo, para que vuelva, para que recapacite, para que reflexione que la situación que está pasando lo está pasando porque está mal, no entrega su corazón y bueno, ahí estamos. ¿Eh? Este Nehemías tuvo dos opciones, o criticarlos y decir, bueno, o tomar la otra opción que es la que Dios quiere que tomemos.
Y me dijeron, el remanente de lo que quedaron de la cautividad allí en la provincia está en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí el versículo clave de este capítulo, si tuviéramos que elegir un versículo de este capítulo, elegiríamos este. Dice, cuando oí estas palabras, me senté y bueno, dije, ¿qué va a hacer? Allí están, ¿qué va a hacer? Se la buscaron. No, Nehemías dijo, me senté y lloré e hice luto, duelo, por algunos días, dice. Ayuné y oré delante del Señor, del Dios de los cielos. Mira, acá hay una referencia algo importante. No tenían el Dios del templo, ¿vio? Tenían el Dios de los cielos. La presencia de Dios se había apartado del templo. Y él sabía que estaba el Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová. Mire, la oración de este hombre Nehemías. Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Esta palabra temible usualmente mal usada. No porque tiene terror, no, temor a Dios. Temible era el título que se le daba a un rey, el rey temible, ¿no? Un nombre que no era para Dios, pero era un rey que él utilizó esa frase, esa expresión, ¿no? Grande y temible. ¿Por qué? Porque misericordioso, pero justo. Un Dios amoroso, con justicia, a la vez, con mucha justicia, con mano fuerte, pero a la vez misericordioso, amoroso. Entonces él expresa, dice, el Dios fuerte, grande y temible, dice, que guarda el pacto, que lo que promete Dios lo va a cumplir, y lo que te prometió Dios lo va a cumplir, que guarda el pacto, lo guarda. Guardar es cumplirlo. Lo que dijo él es palabra santa. Lo que dijo el Señor en tu vida es palabra para tu vida. Santa, palabra santa. No hay más vuelta, no puedo decir más nada. Lo dijo Dios, punto, se terminó. Así va a ser. Por eso digo misericordioso y justo. Lo que haya dicho Dios en su bondad, en su misericordia y en su justicia también. Dice, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hermanos. Él sabía que un Dios poderoso y temible que cumplía sus promesas para los que aman su nombre. Este pueblo estaba en rebeldía total. Se había apartado del Señor. Estaba en idolatría mezclado con el mundo. Cuando Dios nos dice que no tenemos que hacer alianza en yugo desigual. Problemas gravísimos, circunstancias que hoy nos hemos enterado de personas que han hecho alianza con personas que no son cristianas, se han casado, se han divorciado por problemas porque no logran. Es terrible. Tenemos que analizar con quién te vas a casar, qué estudio vas a hacer, a qué te vas a dedicar, porque puede tener graves consecuencias. ¿Se da cuenta? Porque somos real sacerdocio, pueblo adquirido, nación santa, reyes, sacerdotes para Dios. Esa palabra para Dios tenemos que entender. Para Dios. Y a demostrarle al mundo que somos sus hijos, que tenemos un propósito en esta vida. Versículo 6. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo. Automáticamente se puso en la posición de siervo. Podría haber dicho, me quedo tranquilo, yo estoy tranquilo, no tengo necesidad de... Y bueno, ¿qué va a hacer? El pueblo se la buscó, lamentablemente. Podía llorar por eso. Pero muchas veces criticamos, pero ni siquiera una lágrima se nos cae de esta persona que está mal, que está en problemas. A veces nos ha pasado personalmente, hermano, lo digo. No me avergüenzo de decirles. Pero tenemos que reflexionar, estas palabras para nosotros, para mi vida, para usted, para todos los que escuchan. Una palabra de aliento, de fortaleza, para que podamos reedificar este muro, para que podamos reedificar este templo, donde Él quiere habitar y donde Él quiere usarte. Personas con un corazón constricto, humillado delante de la presencia de Dios. No criticar más.
e ir directamente al grano. Nehemías fue al grano. Va a ver en los capítulos subsiguientes después que fue al grano. Su preocupación, estaba tan afligido que el rey pudo apreciarlo. Y era condenable, cuando una persona delante del rey estaba afligido a la muerte. No podía estar triste delante del rey con todo lo que le daba. ¿Qué te pasa? Bueno, sí, le corten en la cabeza. Era temeroso eso. Pero este Nehemías, obviamente que toca el corazón de este rey Artajerjes, Dios nuevamente. Porque Dios, cuando quiere hacer un propósito, cuando quiere lograr, va a usar todos los caminos posibles para Dios, para demostrarte que Él tiene un propósito en tu vida. Te va a demostrar a través de la palabra, te va a demostrar de consejos, de hombres, de mujeres que te hablan, que Dios tiene un propósito en tu vida. Y basta ya de hacer nuestra voluntad y empecemos realmente a decir: Señor, aquí está, úsame, como Dios usó a este Nehemías. Reitero, no tenía ninguna preocupación, no tenía nada, Nehemías, para volverse allá a la ciudad. Estaba cómodo, estaba en una buena posición. Pero sin embargo su corazón se estremeció cuando sintió que un hermano se había ido a la iglesia. Cuando un hermano había caído en pecado. Cuando un hermano tenía necesidad, su corazón, dice, hermano, había una preocupación y llegó esa preocupación a la oración. A orar por él. Orar por el hermano que está en necesidad, como anoche mi esposa estaba aquí orando por una hermana que está pasando un problema. ¿Me entiende? Hay una preocupación, un llanto, un gemido, un clamor delante de Dios por esta persona. Este Nehemías dice que empezó a orar. Y en el versículo 6 dice: está atento, Dios, tu oído, tus ojos abiertos para oír la oración de tu siervo. ¿Qué hago ahora delante de ti? Día y noche. Día y noche. Días estuvo. Dice: por los hijos de Israel, tus siervos. Y esto es interesante, hermanos. Y terminamos y concluimos este devocional porque para seguir. Dice: por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido. Nuevamente aquí, como el profeta, como el sacerdote Esdras, que hemos cometido, los pecados que hemos cometido, no los que han cometido. Mira cómo están. ¿Viste? No, nos incluimos en el problema, porque somos el cuerpo, somos uno solo. Que hemos cometido contra ti, sí, yo, dijo Nehemías, y la casa de mis padres hemos pecado. ¿Qué te parece? No tenía nada que ver Nehemías. Pero sin embargo, su dolor lo llevó tan profundo a entender que era parte del pueblo, que era parte del pecado, que era parte de la desobediencia. Y él clamó a Dios y la oración de Nehemías fue oída. Así que en esta mañana has sentido esta preocupación por tus hermanos, por tu iglesia, por tu congregación, por tus pastores, por quien sea. ¿Has tenido esta preocupación? Bueno, vaya a orar. Oremos por esta persona, por estas necesidades, pero no nos quedemos quietos. Pidamos al Rey de Reyes y al Señor de Señores que nos ayude en esta situación y que nos dé la salida, la iniciativa, el deseo, la voluntad de ir por esa persona, de ir a buscarlo, hermano, como dijo Pablo allí en la carta de los Corintios. ¿Qué hicieron con este? ¿Se acuerdan a este que les dije que lo sacaran de la iglesia? ¿Qué hicieron con él? No, nada, lo echamos. Ya había pecado, pero lo fueron a buscar. Vayan a buscarlo, no vaya a ser cosa que caiga en demasiada tristeza y le demos lugar al diablo. Y aproveche la oportunidad. Tremendo, hermanos. Hay muchísimo para aprender en este libro de Nehemías. Podemos hacer estudios bíblicos de todos los días. Así que le damos gracias a Dios en esta mañana. Creo que si comprendiste
el mensaje de esta mañana y ha tocado tu corazón, bueno, hazlo, ponlo en práctica. Lo que Dios te ha dicho hoy, hazlo pronto, hazlo pronto. Como le dijo Jesús al que lo entregaba, Judas, lo que tienes en tu corazón, hazlo pronto. ¿Qué tienes en tu corazón hoy? ¿Estamos como Judas? Porque revisemos y reflexionemos sobre este tema. Si no lo estamos haciendo, tal vez estemos como Judas, porque estamos entregando a Cristo. Mire, se lo digo así de esta manera, ¿sabe por qué? Porque estamos en contra de Él. Pero si Dios te está diciendo, hazlo pronto, y si está en tu corazón hacerlo, hazlo. No te quedes ahí. Y ir a buscar a un hermano, ir a buscar, orar por alguien, llamarlo, mandarle un mensaje. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Usted sabe que está mal. Hágalo. Yo ayer lo hice. Yo lo puse en práctica anoche antes de dar el mensaje este. Así que, hermanos, una palabra hermosa en esta mañana, una reflexión preciosa para compartir con los hermanos, para compartir con los grupos, para compartir, hermanos, con personas que a lo mejor usted está pensando que está en esta situación. Despreocupada, sin preocupación. Ayer mi esposa encontró un hermano también con mucha preocupación, hermano. Hay una preocupación por la gente que lamentablemente en el siglo XXI, personas que hace tantos años que conocen al Señor le estén de esta manera. Hay una preocupación en nosotros, hermano. A veces nuestro semblante no es tal vez el que quiera usted ver, pero a veces hay una preocupación por la gente. Porque le hablamos, insistimos, les predicamos, le damos una palabra, los visitamos y es como que no reaccionan. Y sabe que hay una de las causas fundamentales en este tiempo que estamos viendo, la amistad con el mundo. El mundo corrompe, hermano, al cristiano. Por eso el Señor dice, hallaré fe cuando yo venga. Tremendo, hermanos. Por muchas causas, por el testimonio de la iglesia y por lo demás. Así que, hermanos, reflexionemos en esta mañana. Hoy tenemos culto de oración. ¿Qué te parece si tenemos la oportunidad de hacerlo, como Nehemías? Orar por la gente, orar por aquellos que necesitan. Y si tienes la oportunidad de llamarlo, llámalo. Si tienes la oportunidad de mandar un mensaje, mándalo. Tenemos las redes, mire, tenemos estos aparatos hoy que podemos hacer tantas cosas. Mandar una canción, una prédica, un mensaje. Lo que Dios te diga en el corazón en esta mañana. Amén. Así que damos gracias a Dios. Tal vez este programa lo vean en repetición, como dice mi hermano Carlos Soto, que hay una gran sorpresa en los próximos días. Y lo ven en repetición, en silencio. Hay mucha gente que ve en silencio este programa después. Yo sé que lo ven después, en silencio. Hermano. Así que damos gracias a Dios. Sé que este programa va a llegar a muchos lugares, sé que este programa va a llegar a distintos lugares del mundo. Sé que está llegando porque me han mandado de Acapulco, de México, de Chile, mis amigos allí. Uno o dos, pero no importa. Pero ha llegado la palabra. Y es importante que prediquemos el Evangelio en este tiempo porque es lo que Dios nos mandó a hacer. A todos. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautizándolos, enseñándoles todas las cosas que yo os enseñé a ustedes, decía Jesús a sus discípulos. Esa es la gran comisión, no hay otra. La visión de la iglesia no tiene que ser otra que ir por las almas, de formas como sean. Como esté estructurada la iglesia, no sé cómo sea, pero ir y hacer cumplir el plan de Dios, que Dios nos ha puesto en nuestro corazón. Por eso el título de esta mañana, usado por Dios. ¿Estás siendo usado por Dios? ¿Realmente tu corazón está conmovido? ¿Hay una oración permanente por las almas? ¿O disfrutemos la vida? Como muchos están enseñando hoy. Cuidado, hay muchas iglesias que están disfrutemos la vida. Te apartan, le damos lugar al diablo y te aparta del propósito, hermano. Así que concluimos este programa en esta mañana con esta gran reflexión que hemos hecho esta mañana, preciosa. A mí me sorprendió el Señor. Pero realmente le doy gracias a Dios porque el Señor nos habla continuamente en su palabra. Así que oramos, ¿les parece? Tenemos la oportunidad de hacer una pequeña oración en esta mañana y nos despedimos. Y oramos por este propósito que hoy vamos a comenzar a poner en práctica.
orar por los amigos que no están, orar por aquellas familias, aquellos hermanos, oremos y que el Señor nos dé motivo, que nos dé ánimo para reconstruir estas murallas, estos muros, estas puertas, este templo, la casa de Dios. Oramos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana por tu gran amor y tu gran misericordia. Gracias, Señor, porque tú has puesto en nuestro corazón este deseo de hacer las cosas para ti. Señor, hay una preocupación y estamos ocupadísimos en esto, Señor, de ver personas que hoy están, Señor, su ánimo ha caído, su semblante, su vida destrozadas, Señor, sus familias, Señor, el propósito que habías trazado en sus vidas, hoy lo han dejado, Señor, han abandonado el camino, se han apartado de tus manos, de tus brazos, Señor, han escogido otro camino que no es el que tú has determinado para ellos, Señor, y hoy están pasando gravísimas consecuencias. Padre, yo te ruego por cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que se han ido, Señor, enojados tal vez, Señor, por alguna situación. Yo sé que no la están pasando bien, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor, y que si no tomamos los caminos correctos, Señor amado, sufriremos en esta vida, Señor. El problema seguirá con nosotros, Señor. Nos iremos, pero llevaremos nuestro problema a otro lugar y seguirán sufriendo en otros lugares, Padre. Por eso, Señor, hazlos reflexionar en esta mañana. Señor, y oramos por ellos, Padre. Hay una preocupación, danos esa preocupación en nuestro corazón de orar por ellos y actuar, Señor, ir al grano, Señor. Tomar la decisión, Señor, correcta en esta mañana. Aunque no nos contestes, Señor, pero nosotros vamos a cumplir con lo que tú nos has puesto en nuestro corazón. Padre, gracias te damos. Te damos toda la gloria y la alabanza. Permítanos llegar a tu iglesia hoy, a tu casa, Señor, a donde vamos a orar y velar, Señor, por esta situación en este día. ¿Cuál es el propósito de este día de orar por aquellos que están sufriendo, Señor? Permítenos llegar, Señor, a tu casa, Señor. También permítenos entender y comprender tu palabra y estudiar estos versículos, estos capítulos que hoy tenemos el compromiso, Señor. Gracias te damos, Señor, porque, Señor, hoy tenemos un buen lugar en tu presencia. Somos tus hijos, tus siervos, Señor amado, y ahí está preocupación en nuestro corazón. Padre, gracias te damos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta mañana. Que el Señor te guarde, que la paz de Jesús esté en tu corazón, en tu familia. Disfrutemos el día nublado, lluvioso, bueno, pero Dios nos va a ayudar a poder hacer y reflexionar en estos libros, en el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ayer comenzamos y hoy llegamos al capítulo 6. Y pronto esta semana terminaremos con este libro y seguiremos adelante. Amén. Que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana, Dios mediante, en este nuevo programa a partir de las 7 de la mañana. Dios te bendiga.